Y finalmente, para concluir, quisiera señalar dos aspectos. Uno, como lo ha señalado Horacio hace un rato, no hay que hacer apologías y exégesis del zapatismo. Creo que hemos avanzado mucho en ir construyendo una visión mucho más real, mucho más seria, mucho más objetiva, mucho más verídica de lo que fue el movimiento zapatista, que fue ejemplar en muchísimos aspectos, pero que también fue muy problemático, muy complejo. Como han aparecido en muchos estudios que se han hecho, sobre todo en los últimos 20 años, el movimiento zapatista también tuvo problemas, tuvo dificultades, tuvo contradicciones, tuvo diferencias, tuvo resistencias, no nada más de sus enemigos externos, también dentro de sus propias filas. Como todos los movimientos sociales, fue un movimiento extremadamente complejo. No fue homogéneo, no fue único, no fue monolítico. Incluso hubo comportamientos que fueron rechazados, que fueron resistidos, que fueron denunciados por la propia población rural pobre de las zonas zapatistas, y también hubo comunidades y grupos que no fueron zapatistas y que se enfrentaron a él. Y también hubo una enorme descomposición social, sobre todo cuando habían perdido la guerra entre el Ejército Libertador del Sur y una relación muy compleja entre el Ejército Libertador con las comunidades. Esto se tiene que decir, se tiene que reconocer y se tiene que exponer, y no en demérito del zapatismo, sino justamente para comprenderlo en su realidad, en su complejidad. Y creo que esto es lo que está presente en muchos de los últimos trabajos que se están haciendo sobre el movimiento zapatista. Y ya para concluir, creo que parte también de la influencia, de la persistencia y de la vigencia del zapatismo no tiene que ver solamente con esa importancia histórica que tuvo y con esa recuperación que hizo el movimiento social de la experiencia zapatista a lo largo del siglo XX mexicano, sino también por esa construcción ideológica que hizo el Estado de la Revolución Mexicana sobre el zapatismo, porque sus enemigos que lo asesinaron se apropiaron de la figura de Zapata y construyeron una imagen domesticada del zapatismo y lo hicieron el símbolo del agrarismo oficial de los gobiernos de la posrevolución. Hay una construcción ideológica y hay un control corporativo y hay un manejo simbólico y hay una elaboración de la historia oficial desde 1923 con Calles hasta 2000 en que salen los gobiernos presidenciales del PRI. El PRI se apropió de Zapata. Durante muchos años fue el que monopolizó la celebración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y fue el que controló políticamente a las organizaciones campesinas que se presentaron como herederas de la ideología y del símbolo de Emiliano Zapata. Y creo que es hasta los últimos años en que el movimiento popular, y particularmente desde 1994, ha tenido la capacidad de quitarle el monopolio al Estado mexicano de la apropiación y del uso oficial del zapatismo y de Emiliano Zapata, y que lo ha podido reincorporar a sus tradiciones y a sus movilizaciones. Y no me parece por ello que sea trivial, que no sea importante el hecho de que cuando estamos a punto de cumplir el primer centenario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y el zapatismo siguen siendo los que están más vivos en las movilizaciones populares
de los grupos revolucionarios mexicanos. Es el único que se sigue celebrando. No hay quien se acuerde cuándo murió Álvaro Obregón, cuándo murió Carranza. No hay movilizaciones populares que festejen su deceso ni sus hazañas. Incluso no hay movimientos específicos de conmemoración de Francisco Villa, la otra gran figura popular rescatada por el imaginario de las luchas populares mexicanas. Como sí lo hay, lo sigue habiendo y creo que lo seguirá habiendo por mucho tiempo de Emiliano Zapata y del zapatismo. Bueno, esto es lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Ciertamente también el estar aquí sentados platicando, reflexionando, analizando el propio movimiento, y siendo que los historiadores pues nos ocupamos del pasado y de los muertos, también platicándolo los revivimos, y aquí está vivo el zapatismo. Gracias. Vamos a cerrar la mesa con la participación del historiador Javier Guzmán Urbiola. Él es licenciado en Historia por la UNAM, también realizó estudios de arquitectura en la UAM Xochimilco, se hizo acreedor a la beca Salvador Novo, así como a la que entrega el Centro Mexicano de Escritores, así como una infinidad de capítulos y ensayos en obras colectivas y artículos en diversas publicaciones del país y del extranjero. Le cedo la palabra a Javier Guzmán. Gracias, buenas tardes, buenas noches ya. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Yo trataré de ser, como es tan importante empezar como terminar, yo trataré de ser, como bien me dijo Margarita, sesudo, prudente, breve e intenso, ¿no? Vamos a ver si lo logro, ¿no? Yo estudio una hacienda, como acaban ustedes de escuchar, una hacienda en el valle de Toluca, que se llamaba La Gavia, y por lo tanto, bueno, voy a hablarles de esta pequeña historia. Yo me voy a permitir cambiar de escala en varios sentidos y cambiarme de ubicación geográfica. Esto es, voy a ser muy específico hablando de un zapatismo singular, que tiene sus peculiaridades, digamos, tampoco tan singular, y para ello yo, digamos, voy a glosar un capítulo que está incluido en el libro que se presentará mañana, pero lo voy a ajustar un poco por las últimas cosas que he leído, y lo dividí, bueno, básicamente en explicarles a ustedes cuál es el escenario de esta historia, cuáles son los actores que participan en esta historia. En tercer lugar, bueno, el nudo dramático, que esto es concretamente la guerra zapatista en esta época, entre 1911 y 17, para llegar finalmente a lo que realmente me interesa, que es la producción de la hacienda, de una hacienda ocupada por los zapatistas en el Valle de Toluca, entre 922 aproximadamente. El capítulo del libro se llama La Guerra Zapatista y su impacto en la producción de la hacienda La Gavia, 1909-21.